Hace 4.500 años, junto a la orilla del Mar Rojo, un funcionario llamado Merer se sienta al amanecer ante un papiro. Lleva una especie de diario de entregas. Su equipo son unas 40 personas que navegan en círculos, ida y vuelta, por una sola ruta, desde la cantera de Tura, donde cortan caliza blanca y cara, hasta la explanada que en el diario llaman el horizonte de Keops. De esa piedra surge el revestimiento blanco del edificio más famoso del mundo, y Merer lo va anotando todo con minucia. Día 25. El inspector Merer pasa el día con su equipo, arrastrando bloques de piedra. Pasan la noche en Tura Sur. Día 26. El inspector Merer zarpa de Tura junto a su equipo. Cargado de piedra hasta el tope, navega hacia el horizonte de Keops. Y así lo va anotando página tras página. En el tema de las pirámides siempre cae la misma pregunta: ¿cómo es que un hombre sin grúas ni máquinas logró levantar a decenas de metros bloques que pesan lo que un auto y lo repitió más de 2 millones de veces? La respuesta a esa pregunta existe, está escrita y es de lo más terrenal, y aún así el mundo entero se comporta como si fuera un enigma que hasta el día de hoy nadie logró resolver. Estamos en marzo de 2025. Dos italianos anuncian algo que enseguida se vuelve viral. Corrado Malanga, químico jubilado, y Filippo Biondi, ingeniero de radares, afirman que con un radar satelital escanearon el suelo bajo la pirámide de Kefren y que debajo de ella se esconde una ciudad subterránea que llega a casi 650 metros hacia abajo. Sensaciones así corren por la red a toda velocidad. Lo agarran TikTok y Facebook, y apenas unos días después la historia empieza a venirse abajo. Zahi Hawass, el egiptólogo más conocido del mundo, escribe en su Facebook lo siguiente: los rumores sobre columnas bajo la pirámide de Kefren no son más que fabricaciones difundidas por gente que no entiende ni de civilización egipcia ni de la historia de las pirámides, y añade que no se dio ningún permiso para trabajar en la pirámide, que no se usó allí ningún radar y que ninguna misión opera en ella. Los expertos añaden a esto que el radar satelital en el que se apoya toda esta sensación llega a ver a lo sumo unos metros bajo tierra. No va a escanear la roca cientos de metros hacia adentro, porque eso es físicamente imposible. ¿Y qué dice Biondi a esto? En respuesta a las acusaciones escribe: el término imposible no tiene aplicación cuando aparece una prueba objetiva. Añade que sus datos apuntan a estructuras pertenecientes a una civilización desconocida, evocada en mitos antiguos por todo el mundo. ¿Qué falta aquí en esa respuesta de Biondi? Pues eso, la prueba, porque él no muestra nada que se pueda verificar. Solo dice: tengo la prueba, así que es verdad. Y bajo el fuego de los expertos, sus estructuras de la lectura del radar se transforman de pronto en una civilización perdida. Cuanto más lo apretaban, más rebuscada se volvía su historia. Sé lo que piensa ahora una parte de ustedes. ¿Y si de verdad alguna civilización extraña ayudó a construir las pirámides? Antes de seguir adelante, déjenme mostrarles algo: la isla de Pascua. Grandes cabezas de piedra que pesan decenas de toneladas. Durante años circuló la teoría de que no se las podía mover con fuerza humana, así que tenían que ser extraterrestres, y entonces los arqueólogos hicieron algo simple: ataron con cuerdas una copia de la estatua y la hicieron caminar de pie, balanceándola de lado a lado, como moverían un refrigerador pesado. Lo digo solo a modo de recordatorio. Normalmente, cuando algo parece imposible para la gente del pasado, no es un milagro. Solo nos falta la idea de cómo lo hicieron. Y esa idea casi siempre resulta decepcionantemente terrenal. Podría parecer que esto de vender misterios es un invento de Internet, una forma facilísima de conseguir muchas vistas. Pero este mecanismo es bastante más antiguo. Retrocedamos unos 3.200 años hasta llegar a un hombre llamado Kaimuaset. Es hijo del faraón Ramsés II y hace algo que antes de él nadie había hecho a semejante escala. Recorre los monumentos del Imperio Antiguo, que ya en su época se caían a pedazos y entonces ya tenían 1000 años, y manda repararlos. Restaura la pirámide de Unis en Saqqara, la pirámide de Miserino en Giza y la pirámide escalonada de Djoser. Saca de los escombros la estatua perdida de uno de los hijos de Keops y la coloca solemnemente en el templo.
Los científicos lo llaman a veces incluso el primer egiptólogo, un hombre que trataba los monumentos como monumentos y no como material de construcción. Khaemouaset deja tras de sí inscripciones, una especie de placas de museo de la antigüedad, y en una de ellas, junto a una tumba, escribe que restaura el nombre borrado de un rey porque su nombre no podía ser encontrado. 1000 años después de aquellos faraones, sus monumentos ya se caían a pedazos por la vejez y alguien tenía que salvarlos. Khaemouaset lo hacía por amor a la antigüedad. Sabía leer jeroglíficos sin ningún problema, solo que a esas ruinas llegaba toda clase de gente. Dejaban inscripciones, igual que el turista de hoy graba sus iniciales en un monumento, pero también, sencillamente, añadían cosas de su cosecha. Tenemos el registro exacto de uno de ellos. Saltemos al año 450 a.C., unos 8 siglos más tarde. A Egipto llega un viajero griego, Heródoto, que escribirá uno de los primeros relatos de las pirámides de la historia. Bajo la pirámide se le acerca un guía local, señala una inscripción en el revestimiento y se la lee al visitante. Le dice que el texto indica cuánto se gastó en rábanos, cebollas y ajos para los obreros de la obra, 1600 talentos de plata, redondos. Heródoto lo anota con todo lujo de detalle, y así esa cifra llega a su libro, y durante los siguientes 2000 años todos la repiten tras él. Con todo esto hay un solo problema. Ningún monumento egipcio conocido registra jamás el costo de las verduras en una pared. A Heródoto lo engañó un supuesto traductor que fingía estar leyendo las inscripciones y, en vez de decir "no sé qué pone aquí", se inventa la historia sobre la marcha. Volvamos al diario de entregas de Merer, porque demuestra que esta obra fue un trabajo de lo más común, contado barca por barca. Y si era tan terrenal, ¿dónde se metieron las rampas? ¿Dónde está la explanada en la que durante 20 años vivieron y trabajaron miles de personas? Empecemos por la gente. En el Museo de Bellas Artes de Boston, en una vitrina, hay una cabeza de caliza pintada. Este hombre tiene nombre, Ankaf, un alto funcionario de la época de Keops. Lo conocemos porque aparece en el diario de Merer. Gestionaba el flujo de piedra. En 1988, el equipo de Mark Liner empieza a excavar junto a las pirámides y descubre algo que en las historias de milagro suele faltar: una ciudad entera. No eran mazmorras de esclavos, sino la retaguardia de la obra, con panaderías, donde se horneaba pan a escala industrial, cervecerías, barracones y un puerto. Una máquina logística que cada día tenía que alimentar a miles de personas. Una gestión que hoy a la mayoría de empresas se le iría de las manos. Y añadamos a esto, al margen, que estas pirámides no las levantaron esclavos bajo el látigo. Eso es un mito. Las excavaciones de Liner apuntan a unos 20 o 25.000 obreros en total. Y en las paredes dejaban los nombres de sus cuadrillas. En el cementerio obrero, junto a las pirámides, hallaron esqueletos con marcas de tratamiento, fracturas soldadas, huellas de intervenciones. A los que murieron trabajando se los enterró con honores. Zahi Hawass lo resumió así: si hubieran sido esclavos, jamás los habrían enterrado a la sombra de las pirámides. Pasemos ahora a la construcción. Primero, ¿cómo se transportó toda esa piedra? Porque aquí la respuesta de los últimos años es asombrosamente simple. En 2024, el equipo dirigido por Emangoneim publicó un trabajo con un título simple y contundente. La cadena de pirámides egipcias se construyó a lo largo de un brazo del Nilo que hoy ya no existe. Cruzaron datos geofísicos y radar satelital y hallaron bajo la arena un cauce, un gran río muerto. Es el mismo tipo de radar con el que los italianos encontraban la supuesta ciudad oculta 650 metros bajo tierra. La diferencia es que esta vez se usó con honestidad para detectar lo que hay justo bajo la superficie, que luego confirmaron con perforaciones. A ese cauce lo llamaron Ramal de Aramat. Corría al pie de la meseta justo donde está la mayoría de las pirámides. Hablamos de un cauce de unos 64 kilómetros, y eso cambia toda la imagen. Estas pirámides tienen largas calzadas de piedra que bajan y terminan en los llamados templos del valle, y esos templos estaban junto al agua misma y podían funcionar como puertos fluviales. El agua llegaba hasta el pie mismo de la obra. Y ahora imaginemos esta escena de otra manera, no como nos la suelen pintar. El bloque no se arrastra kilómetros por el desierto ardiente, a manos de una multitud de esclavos que sufren. El bloque llega en barca casi hasta la propia obra, donde ya esperan los trineos.
Parte del llamado misterio del transporte desaparece aquí en una sola frase, porque el desierto por el que supuestamente arrastraban esas piedras en aquel lugar aún no existía. Bien, ya tenemos la piedra en la obra, pero ¿cómo subirla? Y aquí cae el reproche más común de toda la cultura popular sobre las pirámides. Si había rampas donde están, tendría que haber quedado alguna huella. Y de entrada suena a golpe definitivo, pero es un fallo en el razonamiento. Las rampas las conocemos, no de la Gran Pirámide, sino de una cantera del Egipto central. En 2018, una misión conjunta de la Universidad de Liverpool y el Instituto francés sacó a la luz allí un sistema de arrastre magníficamente conservado, y lo importante, datado en el reinado de Keops, el mismo que levantaba la pirámide de Giza. Y este lugar no es excepcional solo por la rampa en sí. El egiptólogo Roland Enmarch de Liverpool señala que la cantera conservó montones de inscripciones dejadas por cuadrillas de hace 4.500 a 4.000 años, y esos textos permiten entender, en sus propias palabras, el personal y la logística de organizar tales expediciones. Funcionaba así. En el medio corría una rampa y a sus lados 2 hileras de postes clavados en la tierra. A los postes se ataban cuerdas, el trineo con el bloque se enganchaba a esas cuerdas y se subía hacia arriba, poste tras poste, como por un teleférico. Y aquí cae algo que rompe el mito de la inclinación imposible. Así, los egipcios subían bloques por laderas con pendientes del 20% y más. Eso es empinado, mucho más de lo que se creyó durante años. Subrayemos una vez más que no es la rampa de la Gran Pirámide, sino de una cantera que está varios cientos de kilómetros más allá. Pero sí es una prueba de otra cosa, de que los egipcios de Keops sabían construir sistemas de arrastre empinados. Esa tecnología ya existía, estaba dominada y dejaba tras de sí huellas concretas que se pueden excavar. ¿Por qué entonces no se encontró tal rampa bajo la pirámide misma? Mark Liner decía que esas eran rampas temporales, hechas de materiales menos duraderos o reutilizables. Cuando las rampas dejaban de hacer falta, entonces se desmontaban y se reaprovechaban. ¿Está la prueba oculta aquí? No, pero para la mayoría de la gente es aburrida. A la sociedad le llegan mucho mejor las historias chillonas y sensacionalistas. Nie możemy łączyć się z obcymi cywilizacjami ani z aniołami. A nie, absolutnie. To są smoki, żmijosmoki. To jest bardzo trudny temat. Vamos, nie potrafię, nie łapię tej kosmicznej gadki. Antes de seguir, resumamos lo que tenemos, porque ya sabemos bastante. Tenemos los apuntes de Merer, el diario de cómo se transportaba la piedra. Tenemos el río muerto bajo la arena que la llevaba en barca hasta la explanada y las rampas de la época de Keops. La prueba de que se sabía subir bloques pesados por una cuesta empinada. Si la respuesta a cómo surgieron las pirámides es tan común y corriente, ¿por qué los expertos siguen sentados sobre esta pirámide? ¿Qué es lo que quedó que no deja dormir a los investigadores? Los últimos 30 metros. Cuanto más arriba, menos espacio. Cualquier rampa exterior tendría que desaparecer justo cuando más se necesita, en la cima misma. Aquí nadie tiene la respuesta completa, pero los verdaderos investigadores, a diferencia de los que viven de la sensación, no fingen tenerla. Esto se ve mejor en un solo hombre, Bob Brier, egiptólogo que durante años apostó por una teoría concreta, que en algún punto de la pirámide hay oculta una rampa por la que subían los bloques desde dentro. Creía firmemente en ello hasta que en 2017 escanearon la pirámide y con un método que suena a ciencia ficción. La muografía funciona como una radiografía, solo que en el papel de los rayos van partículas que caen a la Tierra desde el cosmos. Donde la piedra es densa, se atascan más, y donde tenemos un vacío, pasan libremente. Se las cuenta durante meses con detectores, y de eso va surgiendo poco a poco una imagen del interior de la pirámide. Y esos resultados no mostraron dentro ninguna rampa oculta. Brier reconoce con valentía el error en el que estuvo metido durante años. Dice, estos datos sugieren que la rampa no existe, creo que hemos perdido. Cometer errores y saber reconocerlos no es una debilidad, es justamente eso que en los vendedores de sensaciones nunca vamos a ver. Esa misma muografía de 2017 detectó algo más, un gran vacío de al menos 30 metros. El equipo escribió con honestidad. Por ahora no tenemos ninguna información sobre el papel de este vacío. Hay varias interpretaciones terrenales, pero nadie clava la bandera en su opinión diciendo, yo seguro que tengo razón. ¿Y qué hace con ese mismo hueco la otra parte? Los titulares gritan, han encontrado una cámara oculta, la sellaron para siempre, la verdad escondida del mundo. Y ese enfoque vende de maravilla, porque la mayoría de nosotros quiere algo rápido y extraordinario.
en vez del análisis penoso que plantea más preguntas. El método de construcción resultó terrenal, pero eso no significa que fuera simple. Coordinar a miles de personas, decenas de barcas y las entregas de piedra a tiempo durante unos 20 años. Fue una empresa enorme, y aquí también nace la tentación de poner debajo de todo una sola mente genial que lo diseñó todo. En un museo alemán hay una estatua de caliza de Imyunu. Llevaba un título que suena a pie de página listo para la leyenda. Supervisor de todas las obras de construcción del rey, pertenecía a la familia real, y esa estatua se encontró en su tumba. El relato popular dice: «He aquí al genial arquitecto de la Gran Pirámide». Suena bien, solo que hay un problema. En las descripciones de los museos hay una palabra que muy a menudo desaparece, probablemente. Es un hecho que Imyunu ocupaba el cargo más alto y tenía una gran tumba justo al lado de la pirámide. La conjetura, en cambio, es que fuera un arquitecto en nuestro sentido. Y así, de pronto, un título administrativo se convierte en un proyectista genial, y cada nuevo relato omite cada vez más la duda. Si queremos ver de verdad la cara de esta obra, existe, solo que no es lo que nos gustaría encontrar. Volvamos un momento a Ankaf, ese al que Merer describía en su diario de entregas como el hombre que gestionaba el puerto y todo el flujo de piedra hacia la pirámide. Él es la respuesta a ese mito, porque detrás de la Gran Pirámide no había un artista genial, sino funcionarios que vigilaban que las barcas navegaran y que el pan llegara a tiempo. ¿Para qué se levantaban las pirámides? La pirámide era la tumba del faraón. El faraón no era, para la gente, un rey común, sino alguien que ya en vida pasaba por encarnación de un dios en la tierra. La pirámide no era una tumba común, era el corazón de una gran maquinaria que debía convertir al rey muerto en Dios. Todo ese complejo, es decir, el templo junto al agua, la calzada de piedra que sube desde él, el templo al pie de la pirámide y ella misma, debían funcionar juntos como un solo gran aparato para esa transformación. Lo sabemos porque los egipcios lo dejaron escrito. En la pirámide de Unis, ese mismo que al final de su vida restauraba Kaimuaset, se grabó el libro religioso más antiguo del mundo. Cientos de conjuros que debían guiar al faraón muerto hacia arriba, al cielo, para que se uniera al dios Sol. La pirámide debía hacer posible ese viaje. Ya la forma misma es aquí una pista fuerte, porque según el mito egipcio de la creación, el mundo empezó por un montículo que emergió del mar primordial. Y la pirámide es justamente ese primer montículo hecho piedra. Su punta además se recubría de oro para que atrapara los primeros rayos del sol naciente. Tampoco es que se inventara de golpe la forma de la pirámide. Al principio era una tumba baja y rectangular, la mastaba, y unas cuantas generaciones antes de Keops empezaron a apilar esos bloques rectangulares uno sobre otro, cada uno más pequeño que el anterior. Así fue como surgió la primera pirámide escalonada. Después llegó Seneferu, el padre de Keops. A base de prueba y error aprendió a alisar las paredes. Una de sus pirámides sigue en pie hoy con el ángulo quebrado a media altura, porque los ingenieros se dieron cuenta sobre la marcha de que con la inclinación original todo podía venirse abajo y aplanaron la cima a las apuradas. Y al final de ese camino se alza su hijo Keops, y todo lo que aprendieron sus antecesores se funde en un solo cuerpo, 146 metros de piedra lisa. Esa forma nunca fue una necesidad, fue un desarrollo. Una forma que creció, maduró, y unas generaciones después empezó a menguar cuando faltaron tanto los recursos como las ganas de seguir empujándola. La pirámide era el estilo de la época, símbolo de un estado en la cima de su poder, y aún así hubo alguien que se opuso. Enero de 2025, a unas decenas de kilómetros de Guiza, en el viejo cementerio de Saqqara, un equipo polaco de arqueólogos desciende a un gran sepulcro rectangular, pero no es una pirámide, es una mastaba, el mismo cuerpo rectangular por el que todo empezó. En ella yace el último faraón de esa misma dinastía que levantó las grandes pirámides de Guiza. Él, el único, no construyó pirámide. Cuando el equipo empezó a limpiar la cámara funeraria, de debajo del polvo salieron más de 1000 fragmentos. El sarcófago destrozado del rey, el subdirector de la misión, el Dr. Christoph Radke, lo plantea de esta manera. Decidió que no iba a construir una pirámide como su padre, sino una mastaba, o sea, una decisión atípica. Intentaremos averiguar por qué actuó así. Si un faraón de esa misma dinastía miró la pirámide y dijo no, eso probablemente significa que la pirámide no era una necesidad, sino una elección. Nos queda la pregunta de por qué él, precisamente, eligió así. La Gran Pirámide nunca fue un misterio.
Fue la obra mejor documentada de toda la antigüedad, y todo lo demás somos nosotros y nuestra eterna necesidad de convertir algo tan humano en algo de otro mundo. En Japón, el empleador les mide a sus trabajadores el contorno de la cintura. Si pasan de la norma, la empresa paga multas millonarias. De una Japón delgada y sana hemos oído todos, pero ¿es verdad? Haz clic en la miniatura y descubre por qué Japón no es ni de lejos tan delgada como crees. Esto es Limón Libre. Gracias por ver el video y nos vemos en un momento.